Hola, mi nombre es Diego Carrero, soy economista, magíster en estudios políticos, docente universitario en cursos de macroeconomía y política económica en las universidades Externado de Colombia y en la ESAP. ¿Cómo afecta la reforma tributaria el bolsillo de los colombianos? Creo que es importante destacar cómo desde hace más de 28 años, en promedio, las familias colombianas han tenido que ajustar sus bolsillos cada 2 años como consecuencia de reformas tributarias que han venido encareciendo el costo de vida y que han ampliado la brecha social en Colombia entre personas de altos ingresos y de bajos ingresos. Se ha evidenciado un fenómeno, y es que las reformas tributarias han hecho énfasis, por un lado, en ampliar la base del IVA, como va a suceder en el caso de la actual reforma tributaria, pero por otro lado se ha ido gravando paulatinamente el ingreso de familias de más bajos ingresos. Se nos ha vendido el cuento de que lo que sucede en Colombia es que hacemos las cosas al revés respecto a lo que pasa en la OCDE, donde el 85% de los impuestos los pagan personas naturales. Lo que no se nos dice a los colombianos es que buena parte de esos ingresos tributarios los pagan los sectores de la población con mayor capacidad adquisitiva. En ese sentido, lo que vamos a ver en el caso colombiano es no solamente un encarecimiento del costo de vida, producto del IVA, sino que adicionalmente va a haber un efecto de disminución de los ingresos de las familias, sobre todo de capas medias y de ingresos bajos, como consecuencia del impuesto a la renta que quiere crear el gobierno, y que se evidencia en la frase esta del ministro Carrasquilla de que va a haber un subsidio para los más ricos, cosa que es inaudita en un país donde el 1% de la población concentra más del 25% de la riqueza que se produce durante un año en el país. De otro lado, en relación a lo que es la teoría del goteo y esta reforma tributaria, pues lo que plantean algunos economistas neoliberales, es que en la medida en que se genera crecimiento económico, el crecimiento económico conduce a cerrar la brecha entre pobres y ricos. Eso es totalmente falso. Y es totalmente falso fundamentalmente por dos razones a propósito de la reforma tributaria. Uno, es un mito que la reforma tributaria vaya a fomentar crecimiento económico. Eso de entrada no es tan automático. De hecho, planteamientos de diferentes corrientes heterodoxas en economía señalan que la posibilidad de generar crecimiento económico se basa en las posibilidades que tenga el Estado para, por ejemplo, a través de la política social, aumentar la capacidad adquisitiva del conjunto de la población. Entonces, por un lado, esta reforma tributaria no va a generar automáticamente crecimiento económico, porque aquí tenemos problemas mucho más grandes en términos estructurales que hacen que nuestro aparato productivo no pueda dinamizarse. Y dos, lo que señalan economistas como por ejemplo Piketty es que lo que ha pasado a propósito del desarrollo del neoliberalismo es que se ha ampliado la brecha entre ricos y pobres, cosa que pues para el caso colombiano nosotros lo evidenciamos en el hecho de que somos el tercer país más desigual del mundo, y esta reforma tributaria no va a cambiar las cosas. Los 30 billones de pesos que se quieren recuperar como consecuencia de esta reforma tributaria para el Estado podrían hallarse, por ejemplo, en la eliminación de exenciones tributarias que han beneficiado a los más ricos, o en el hecho de que personas como Carrasquillo, el promotor de la reforma, dejen de mandar su plata a paraísos fiscales que no pagan ningún tributo en Colombia.